A partir de este momento se inician corrillos. Dígame. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy es domingo, mientras ustedes están allá próximos a almorzar, nosotros le tenemos una horita para pasarla sabroso en familia. Y le tenemos temas que sean para nosotros agradables. Y para nosotros es agradable, pues obviamente para ustedes. Dígame. Tenemos la producción de Juan Diego Silva, productor colombo-argentino. Gracias. Y su asistente, Pacho. Es Pachito Chaparro, no es pariente mío, ¿no? Es Pacho. Bueno, nuestro compañero de labores en Dígame, Rafael Díaz, el popular Rafa Díaz. Rafa, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Alfonso y teleaudiencia, buenas tardes. Un placer estar acá. Contento, ¿no? ¿Feliz? Eso. Yo feliz. Eso, sí, chévere. Bueno. Todavía no he vivido sabroso, pero de pronto... ¿Quiere vivir sabroso? No. Quien ven a ustedes ahí, siempre deportivo, es un gran líder en natación y en tenis de mesa. ¿En serio? El doctor Julio Enrique Avellaneda. ¿Quién lo conoce? ¿Ha escuchado hablar de él? No, había escuchado nombrarlo, sí, señor. No, físicamente también lo había visto alguna vez, alguna oportunidad lo vi. Fue diputado, Contralor General del Departamento de Santander, alcalde de Bucaramanga y sobre todo educador. Y periodista hace mucho tiempo con nosotros. Comentarista. Doctor Julio, ¿qué más podemos decir de usted? Que buena gente de todo. La gente ya lo conoce en Santander. ¿Quién es el doctor Julio Enrique Avellaneda? Bienvenido, muy buenas tardes. Alfonso, muy amable por la invitación. Un placer poder compartir este espacio y desde luego disfrutar de la compañía y de los conceptos de Rafael. Bueno, perfecto. Aquí tenemos una sección al principio que es extraordinaria, es decir, porque uno piensa que va por una conclusión y aparece otra inesperada, que es el cuento de Rafa. A ver, tiene un duro ahí, intelectual, ¿no? No, para que no haya tanta sorpresa, este es un cuento muy planito. Yo siempre te debo aclarar que los cuentos no son míos. La narrativa es mía, pero los cuentos no son míos. Este, por ejemplo, no es mío. Ocurre que dos señores en un pueblo que tienen el mismo nombre mueren el mismo día. Pedro Pérez. Dos Pedro Pérez que mueren el mismo día. Un Pedro Pérez es taxista y el otro Pedro Pérez es el sacerdote del pueblo. Muere el mismo día y llega a donde San Pedro al cielo. Y San Pedro le dice, ¿usted es Pedro Pérez, el taxista? Sí, el taxista. Ah, qué bien, mire. A usted le está señalada esta túnica con ribetes de oro y este cetro. Y va a ocupar el puesto número 4 a la derecha, cerca a Dios. Al momento llega Pedro Pérez, el cura. Y le dice, usted es el sacerdote. Perfecto, mire. Tome este sayal, se pone este sayal y este palito y se sienta ahí en el rincón de donde ojalá Dios no lo vea. Entonces el cura dice, no, espere. Hace un momentico pasó un Pedro Pérez, ese es el taxista, aquí tiene que necesariamente un error. A ese señor le dan una cosa dorada, túnica dorada, y lo sientan casi a la diestra de Dios, y a mí, que he sido sacerdote, claro, que trabajé tanto. Entonces, no, aquí nosotros nos equivocamos. Y le voy a contar una cosa, lo que pasa es que en el cielo aprendimos a trabajar de otra manera. Entonces, mira una cosa, le voy a explicar. Pedro Pérez, el primero, el taxista, es un tipo sumamente grosero, como usted lo conoció, vulgar, maneja a exceso de velocidad, se mete a los andenes, hace lo que quiera, es vulgar, es grosero, se viste muy mal. A todo el mundo lo irrespeta. Y usted es un señor supremamente calmado, prudente, muy cauto, muy religioso, creyente en Dios. Por eso le estoy diciendo, aquí necesariamente un error. A ese señor que es así le dan eso. Le vuelvo a explicar. Es que en los últimos 15 años hicimos aquí un balance y ese Pedro Pérez taxista logró, por sus groserías, vulgaridades, que apenas se subía un pasajero, la gente se persinaba, rezaba inmediatamente, empezaba a rezar, sacaba camándulas.
nos trajo muchas personas conversas. En cambio, usted los últimos 15 años no hacía sino rezar y predicar unos sermones supremamente desagradables. Usted no logró que nadie se convirtiera ni que nadie hiciera nada. Ahora sí me entiende que aquí nos equivocamos, la diferencia es esa. Sí, claro. Bueno, así, está bueno, ¿no? Le pasa a lo de algunos candidatos cuando ponen de jefe de debate a cierta persona que lo que hace es quitarle votos, ¿no? Ah, sí, claro. Corre claro. para otro lado. Así Bueno, es. está bueno ese cuento. ¿Y esos cuentos de quién tienen autores? Sí, tiene usted, por ejemplo, este es un cuento, le repito, que él lo cuenta de otra manera. Este es un cuento que se lo leía Jorge Bucay. Jorge Bucay es un argentino nuevo, contemporáneo, de una gran capacidad mental, un terapeuta, muy bueno para no solamente para la terapia, él maneja terapia gestal, o sea, la de Peirce, y el señor tiene una gran habilidad para contar cuentos. Algunos son de él y otros se los inventa. Es un escritor de lo bueno que hay, tener una hermosa voz. Ajá. Muy Lo bueno. pueden encontrar en YouTube. No, Jorge por Bucay. supuesto, es una persona. Sí, Jorge Bucay se escribe así normal, es decir, B-U-C-A-Y. Jorge Bucay. Jorge Bucay. ¿Tiene libros? Sí, muchos libros. Supuestamente son libros de motivación, pero eso no tiene motivación mayor cosa. Es una persona que está metida en el cuento como hacedor de la persona, es decir, tratando de que la persona se haga, no se pone a hacerle cosas de motivaciones como las que utilizan los gringos, que es un tanto diferente, que eso es más que todo dinero. Este señor es una persona aparte. Basta escucharlo porque uno lo aprecia por la gran claridad que tiene y sobre todo tiene una hermosa voz y es muy aterrizado, muy parado en esto, no tiene nada de religioso, entiendo. En el cielo parece que se toman decisiones que a veces no tienen como lógica en principio, ¿no? ¿Por qué? Sí, señor. Hay alguna parábola que refiere Alfonso, que murieron dos señores y llegaron también al tiempo al cielo. Sí. El cuento de Julio. Entonces, Dios decide hacerles un examen a ver qué tanto saben de él. Sí. Y les dice, les voy a hacer un examen, 2 preguntas. La primera pregunta la califico con 2, luego pierden el examen si esa es la nota definitiva. La segunda con 3, luego si pasan esa pregunta, Claro. pasan la materia. Sí. Pasó al primero y le dijo, ¿usted qué sabe de Dios? Y el primero le dijo, no, un ser omnipotente, infinito, que todo lo puede, todo lo sabe, súper generoso, bueno, el discurso de la grandeza y la providencialidad de Dios. Listo, tiene 2. Segunda pregunta, ¿y usted de lo que dice Dios, qué hace? Mudo. Nota definitiva 2. Pasó al segundo. ¿Usted qué sabe de Dios? Nada, no me interesa, no creo en Dios. Eso es un cuento que se han inventado para distraer a la humanidad. Eso es pura farsa. No lo conozco ni quiero conocerlo. Listo, 0. ¿Y usted en la vida qué hace? Pues yo me dediqué a enseñar, a procurar la justicia, a buscar la paz, a que haya comodidades dentro de la gente, Claro. a buscar el bien y el bienestar general de la sociedad. Listo, eso es lo que Dios busca y predica. 3. Luego ese segundo, que no sabía nada de Dios, pasó el examen y el primero, que todo lo sabía, finalmente perdió la materia. Es la diferencia Por entre eso dije que en el cielo parece teoría, que se toman unas decisiones. pero es la diferencia educativa entre teoría y práctica. Sí, claro, por supuesto. Es como yo la otra vez estaba haciendo una entrevista hace mucho tiempo a un pastor y le hice una pregunta y no me la pude responder porque comenzó a reírse mucho. Entonces me dijo, entonces estamos hablando del cielo. Entonces digo, vea, señor periodista, ¿no le parece que el cielo es bueno? Le dije, pues, es que hay un problema, que uno para ir al cielo tiene que morir. Pues claro, sí o no. Sí. Sí. Esa tiene más claridad, sí. El tipo se levantó riendo. Yo le dije, oye, estamos al aire. Digo, no, El cuento de Montanini, Alfonso. ¿Ah? El cuento de Montanini. ¿Del jugador? Del jugador. Del que tenemos. Sí. De José Américo. Que cumplió 90 años. Cumplió 90 años. Le estamos debiendo una estatua en Bucaramanga Sí, claro. a José Américo. Ah, es un jugadorazo. ¿Y cuál es el cuento de Montanini? José Américo contaba hace unos años que estaba muy preocupado porque se estaba soñando muy seguido con quien fuera su gran amigo, el loco Sapiraín, que jugó con él Claro. en el América y bueno, fueron muy amigos en su vida personal y deportiva. Sí.
Sapiraí murió hace años y me estoy soñando seguido con él. Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Le preguntaron. Dijo, no, lo malo es que me soñé que vino y habló conmigo qué días y me dijo, no, en el cielo la pasamos la berraquera, José Américo. Eso todo es delicia. Jugamos fútbol por la mañana, por la tarde y por la noche. A usted lo tengo en la alineación para el domingo. Nos encontraremos el domingo. Oiga, bueno, al doctor Julio Enrique lo hemos invitado porque él nos quiere señalar y además es un tema que a usted le apasiona y sabe, yo únicamente a usted le haré una pregunta y si le embarro me perdonen porque ustedes son los duros ahí, y es que el Código Civil cumple 150 años y que de alguna manera nació fue en Santander. Cumplió, Alfonso. Cumplió el 150 26 de mayo, la Sí. semana pasada, 150 años, celebramos el centenario de la adopción del Código Civil en el mundo jurídico colombiano. Eso es una obra que, como dije en alguna ocasión, llegó a Colombia por el camino del Estado Soberano de Santander, porque fuimos nosotros los santanderianos en los tiempos del gran Estado Soberano, en los tiempos de las repúblicas federales, quienes conocimos el Código de Bello que se había adoptado en Chile en 1855. El Congreso de Chile expidió el código que redactara esa magistral pluma de inteligencia de Andrés Bello, y nosotros lo acogimos y por disposición del Estado Soberano de Santander lo volvimos ley de nuestro territorio y lo trajimos. Por eso digo que esa legislación llegó a nuestro medio por conducto del Estado Soberano de Santander. Prontamente los demás estados, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, lo fueron igualmente acogiendo y lo fueron también haciendo legislación de sus respectivos territorios, hasta que en 1873, en los tiempos en que Santander adoptó el código, el presidente del Estado Soberano era don Manuel Murillo Toro, y en 1873 ¿Era tolimense? Era tolimense. Sí, Tolimense, sí. En los tiempos del gran Estado federal, creado con la Constitución del 63, era presidente del Estado Nacional don Manuel Murillo Toro. Por eso Toro, que conocía ese código, que había sido de alguna manera promotor de su traída a Santander y que conocía igualmente que en todos los demás estados soberanos lo habían acogido, decide publicitarlo, acogerlo, señalarlo como la legislación civil imperante en todo el Estado colombiano. Eso acontece el 26 de mayo de 1873. A Santander llega el código en octubre de 1855. ¿Cómo le parece? ¿Interesante eso? Sí, no, interesante. Yo soy un poco amigo de las leyes y de los códigos. Yo le dije a alguien, a mí el único código que yo creo que nunca olvidar es el código de la honradez. Ese sí no lo he querido borrar. Pero los demás códigos, esos son. Pero es muy importante. Estos son profesores, porque es que tengo de alguna manera. Julio es profesor de universidad y por lo tanto debe estar muy empapado de esto, como lo está demostrando. Y por supuesto, es un baluarte, así como lo fueron las instituciones romanas en su tiempo, que te debemos mucho también. Pero aquí, por supuesto que el código de Chile, como lo acaba de decir Julio, con la pluma de Andrés Bello, que era una persona que básicamente era un pedagogo, pero tenía la mentalidad era de un maestro, más que jurista, fue un maestro siempre, y todo lo plasmaba en su gran capacidad. Un polímata, ¿no? Un hombre que manejaba diversidad de temas, la literatura, la filosofía, el derecho. En el derecho internacional, Andrés Bello es uno de los grandes precursores. Creo que es el primer gran internacionalista de América. Sí, señor. Escribió un tratado de esos tomos que todavía sigue teniendo vigencia en muchos conceptos primarios. Muy bien, estamos hablando hoy con los 150 años. ¿Cuándo es que los cumple? Los cumplió el 26 de mayo. El 26 de... Oiga, la fecha de Diomedes. Sí, pero aquí más importante eso, promover que compren el chance de terminar el 26, que celebrar un acontecimiento, Alfonso, que como hemos dicho también en otros escenarios, esa es una fecha que debía conmemorarse porque convoca la grandeza de los santanderianos que tuvimos en su momento la visión de entender la dimensión de esto. No he visto Tampoco. ni en el gobierno departamental, ni en el medio judicial,
ni en Las el mundo oficinas académico jurídicas, no he visto tampoco ningún acontecimiento que corresponda a la importancia y a la trascendencia de ese código, Rafael, que como lo sabes, sobrevivió nació en el Estado Federal, se adoptó en la Constitución Federal del 63, lo mantuvo Núñez con la Constitución Centralista, que era una constitución totalmente opuesta, antípoda a la Carta del 63, sobrevivió 105 años, pasó la prueba de la grandeza de los gobiernos liberales, el código se remozó con la introducción de muchos derechos y de muchas visiones en el gobierno liberal del año 36, y con la Constitución del 91 sigue vigente, y más que vigente, vigoroso, como normatividad, ¿no? Creo que es el único instrumento que cohesiona, Sí, como el que más sí. a la nacionalidad nuestra. Yo creo que después del C, Alfonso, puedo tener una respuesta un tanto irreverente, por qué razones que aquí no le rinden ningún reconocimiento, ni elemental, ni a nivel nacional, ni estatal, ni municipal, nada. Yo puedo tener una respuesta que es un poco altanera, pero de pronto puede ser válida cuando hay el espacio. Claro, vamos precisamente, Juan Diego nos dice que tenemos que ir a unos comerciales y regresamos, estamos en Dígame con el doctor Julio Enrique Avellaneda, que nos ha hecho el favor de venir a, como dicen los mexicanos, a platicar con Rafa sobre el Código Civil que está cumpliendo 150 años. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Elige tener todo Movistar para ti. Te conviertes en Movistar Total cuando tienes tus servicios hogar y pospago con nosotros. Es muy fácil y puedes disfrutar más beneficios. Además, recibes privilegios exclusivos por ser cliente preferencial Black. Nadie te da más. Aprovecha el 50% de descuento en los intereses moratorios y ponte al día con tus impuestos. Acá te enseño cómo puedes pagarlos. Si aún no has pagado el impuesto predial, alumbrado público o el de industria y comercio, puedes acercarte al primer piso de la alcaldía municipal. Y aquí nuestros funcionarios te ayudarán a generar el recibo de pago y a despejar tus dudas. O puedes hacerlo de forma sencilla ingresando a nuestra página web www.floridablanca.co.co. Buscas el icono Atención y Servicios, das clic en Pagos en línea y seleccionas el impuesto que vas a pagar. Así avanza la ejecución de Jirón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Jirón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Jirón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Las noticias como deben ser, análisis y opinión. La Parrilla, ahora en televisión. La economía, los deportes, la política y sus protagonistas. El análisis de las noticias y la visión diferente de lo que sucede haciendo uso de la mejor tecnología. En La Parrilla, lo que sucede en Colombia y el mundo, en un formato fresco y serio. Tendremos un espacio de denuncia ciudadana desde donde se genere. Y seremos tendencia y protagonistas en las redes sociales. Conéctese e infórmese como debe ser. La Parrilla por Corrillos Televisión. Estamos presentando en Corrillos, Dígame.
Bueno, seguimos aquí en Dígame. Oye, tenemos que mirar, me pasa esa revista, creo que es de Corrillos. Es que es tremenda. Pero no sé, Rafa, ¿usted la ha visto? Vea, tremenda. Y es la... Como usted no fue por equivocación de... ¿Qué fue? Sino que se equivocó de fecha, pero estaba preparado para ir. Doctor Julio, la próxima, usted también está invitado a este evento donde se exaltan a las mujeres. Esta se llama La Superpoderosa. Y la superpoderosa fue esta señora, no sé si la conocen, Elsa Jaime de Carvajal, la esposa de Mario Carvajal, profesor, educador. El papá... La mamá del alcalde. La mamá del alcalde, sí, la mamá del alcalde, extraordinaria. Y por el otro lado está la esposa de Óscar Rodríguez, hijo de Gustavo Rodríguez Blanco. Él fue compañero en la asamblea con usted, ¿no? Gustavo fue compañero mío en la asamblea del departamento. Cuando él era presidente, ¿no? Y transitamos las breñas del departamento haciendo política en la Él votó para su contraloría. Él fue el que me postuló, entre otras cosas. ¡Ay, María! Doctor, qué bueno. ¿Qué recuerdo aquello? Hace 25 años que sucedió eso, ¿no, doctor? Sí. Bien, el doctor Julio Enrique Avellaneda ha venido acá por los 150 años del Código Civil. Los otros códigos son civil, código penal. No, hay muchos códigos, Alfonso, pero y en la medida en que las legislaciones se van especializando, pues se van codificando, se van multiplicando los códigos. Pero tradicionalmente, pues son los códigos civil, penal, los códigos de procedimientos, el código laboral. Digamos que en principio es uno, los estatutos o los códigos tributarios. Sí, hoy hacen códigos hasta de ética. Sí. Que es una falsa moral. Sí, claro. Pues la tratan así, ¿no? El doctor Julio se extraña de que las instituciones, el departamento de Santander, no se concentre en algún tipo de recordatorio de estos 150 años del Código Civil, que ha pasado todas las barreras donde se podía ahogar, y a pesar de los gobiernos. Bueno, aquí no ha... ¿Sí ha habido dictadura aquí o no? Bueno, fuera de la de Rojas, pero Alfonso ha sobrevivido a las visiones y a los cambios ideológicos de los gobiernos que en tantos años hemos tenido, ¿no? Sí, de un gobierno abiertamente liberal, que es el que acoge el código, a un gobierno profundamente conservador como el de Núñez. Subsistió 50 años. Sí, ¿estos códigos no vienen de Italia o de Francia? ¿Algo así? No tienen alguna semilla de... No, pues por supuesto que sí. En el caso del Código Civil que adoptamos nosotros, al que nos estamos refiriendo, sí, claro, pues es un código que encuentra una gran influencia en el Código Civil de Napoleón de 1804, sí, del 4 de Napoleón. Pero también hay algunos autores, como Valencia Sea, por ejemplo, que dicen que no es tan determinante la influencia del Código de Napoleón, porque Bello acudió más bien a teorías y a doctrinas del derecho romano puro, del Corpus Juris Civilis, ¿no? Bueno, en fin, hay sobre eso cualquier cantidad. Hay muchos puntos de vista en eso, hay muchos puntos de vista. ¿Los códigos civiles del mundo se parecen o no? Digamos que en el contexto latinoamericano sí tienen mucha identidad. ¿Sí? Pero en Europa la circunstancia es diferente, porque en Europa desde muy temprano se dieron las diferencias entre las corrientes jurídicas romanistas y las que no fueron sometidas, los territorios que no fueron sometidos al Imperio Romano, y que aún habiendo sido sometidos se resistieron a acoger la legislación de los romanos. En Europa hay una particularidad, sí, Alfonso. Cuando cae el Imperio Romano de Oriente en 1453, si mal no estoy, pues acabó el Imperio Romano, porque los que tradicionalmente llamamos pueblos bárbaros, que no eran tan bárbaros, sí, se hicieron al poder, controlaron. No, bárbaro significaba extranjero, y el que no era de ahí. Sí, sí, ese es el término, esa es la significación. Obviamente, ya para esa época los romanos, que tenían un gran dominio de Europa, habían sometido a pueblos. Al caerse el imperio, comienza una reversión. Los alemanes, por ejemplo, volvieron a su derecho original y auténtico. Otras sociedades, otros pueblos hicieron amalgama, combinaron sus instituciones jurídicas nativas con algunas que los romanos les implantaron, y otras sociedades acogieron plenamente el derecho romano, como en el caso de España. Para nada pretendió revivir sus autóctonas instituciones, se sometió al derecho romano. Por vía de España nos llega a nosotros buena parte del mundo jurídico latino. Ahora, Álvaro Gómez Hurtado, antes de su pregunta, que usted está preparada, Álvaro Gómez Hurtado decía algo, decía, mire, un país desarrollado, un país inteligente,
no necesita tantos códigos y tantas normas. Totalmente de acuerdo. Y no, él mencionaba por ahí un país que la constitución es que unas 2 hojitas nada más, y que la de Colombia eso tiene más reformas, más artículos, más leyes. Eso era lo que decía Álvaro Gómez Hurtado. No sé si ustedes... Claro que él participó en la redacción de la Constitución más larga, ¿no? Que es la que tenemos, no, 380 artículos. Precisamente en las charlas que cuando venía un Pero eso tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación. Sí, ¿cuál explicación? No, pues es que la única Constitución, Alfonso, de las 9 grandes constituciones que hemos tenido a lo largo de los 200 y piquito de años de la vida republicana, de esos 9 textos, 8 fueron producto de imposiciones políticas. Cuando ganaban los rojos, dictaban su constitución. Cuando los azules igualmente asumían el poder, imponían la propia. La primera gran constitución concertada es la de 1991, que correspondió, en primer lugar, a la conformación de una asamblea elegida democráticamente. Segundo, a la presencia de numerosísimos sectores políticos, sociales, culturales, que se convocaron allí dentro de los 70 constituyentes, y eso hizo que hubiese una gran concertación para facilitar el entendimiento, y esa concertación provocó que se incluyeran normas que incluso en sentido propiamente material, Rafael, no son normas constitucionales, ¿no? Por los acuerdos. Entonces los distintos sectores, miren, nosotros queremos incluir esto, vótenos esto, y ustedes qué quieren que le votemos, una especie de clientelismo constitucional. Por eso hay un sinnúmero de artículos. Créase el distrito turístico de tal parte, créase la corporación del Río Grande de la Magdalena, por ejemplo. Son importantes, sí, pero eso no es esencia de una norma constitucional. Pero había necesidad en ese momento para poder materializar el acuerdo, el entendimiento, la constitución concertada que diera lugar a eso. Por eso hicimos una constitución tan extensa, porque las constituciones realmente deben ser muy breves, deben corresponder a las normas básicas de estructura de poder y a la definición de lo que llamamos hoy en día los derechos fundamentales. Lo demás es el campo del legislador. Sí, lo demás es la ley. Había alguien, incluso hay por ahí un profesor que jocosamente dice que las constituciones no deben tener sino 2 artículos. 1, el que manda, manda. 2, el que la debe, la paga. No deben ser más las constituciones. La constitución, para anotar algo en Cantillo, yo sé que no debo complementar, no es un complemento, Julio, es simplemente la visión que debe tener cualquier persona en Colombia. La Constitución del 91, así consensuada, como estás diciendo, de pluralista, tiene una cosa fundamental y hay que mirarla así. Eso permite muchas lecturas. De pronto los textos muy cerrados no admiten sino una sola lectura. Esta Constitución, si la lee de una manera una persona, el obrero la puede leer de una manera, el señor que se considera excluido por razón de raza, de credo, la lee de otra manera, porque la Constitución del 91 admite muchas lecturas. Todos los textos jurídicos admiten muchas lecturas por una razón sencilla, que los textos jurídicos están redactados en un lenguaje que Michel Foucault llamaba el lenguaje de desplome. ¿Qué son lenguajes de desplome? Lenguajes de desplome son aquellos que están construidos, que se están construyendo y que van a construirse, es decir, no son definitivos. Esos todos los textos. Miren una cosa, y yo siempre lo he resaltado esto, así exactamente están concebidos todos los textos religiosos. Eso no es descubrimiento mío, eso es de Michel Foucault. La misma cosa, textos de desplome. Hoy sí, mañana no. Oye, interesante esa reflexión, ¿no? Interesante esa reflexión. Pero usted tenía un reparo, una pregunta, dice que medio altanera, sobre por qué los santanderianos y los colombianos no nos preocupamos por cosas tan importantes. No. Sí, digo yo que altanero porque pronto está fuera de contexto, pero no importa. Como yo las cosas que hago hoy, por ejemplo, casi todo en la vida lo hago sin permiso. Pues venga el libro, casi todo en la vida lo hago sin permiso. Tiene que leer este libro sin permiso. Pues ya lo ojeé y me generó la expectativa. No, es que es nomás con el título, ¿ves? Sin permiso. Yo lo leí, es extraordinario. Alfonso, muchas gracias. No, tiene uno por que concepto. sentarse. Y debe reírse un rato, porque el libro está escrito de manera muy amena, con cuentos ajenos y con cuentos propios. Yo sé que le va a gustar, doctor Julio. Sin duda. ¿Es que lo pueden comprar dónde, este libro? Ese libro lo está vendiendo en Bucaramanga, eso es del editor chino, en Profitécnicas. ¿Y si no, por internet? No, creo que ¿Amazon? Sí, Amazon en el exterior lo compra. Buenas tardes, doctor Julio. Nada más ni nada menos que en la Feria Internacional del Libro. Sí, allá me dieron un espacio sin yo tener nada, la misma editorial me consiguió el espacio, un espacio de exactamente 45 minutos en el stand. ¿Usted grabó eso?
Obvio. ¿Usted grabó el Sí, video? sí, señor, sí está Oiga, grabado. tiene que pasarlo. Sí, lo podemos mirar. Pasarlo acá en una especial de Dígame, pero, claro. pero yo creo que hay necesidad de editarlo porque tiene muchos errores. Mire, no, pero ¿sabe quién se lo edita? Aquí tengo el productor. ¿Como argentino? A mí me gusta la cosa sin ediciones, así. Mire que una cosa que quería destacar es esta, que yo creo que mucha gente no la sabe. Este programa se hace en directo. ¿No es así, Alfonso? Sí, claro. Se pasa en directo, sí, con todos los errores. Aquí no hay ningún arreglo de nada. Si los errores que se cometen aquí los va a ver la gente, y eso me parece que es supremamente original, que uno no corrija nada. Aquí no estamos acicalando a nadie, ni nadie necesita que lo acicalen. No, aquí no corregimos nada. No, correcto, no se Como corrige. va. El cuento que decía que como yo puedo actuar así, como yo actúo sin permiso, sí. y casi toda la vida lo hice, incluso siendo funcionario. Siendo se puede llamar un programa de televisión sin permiso. Bueno, podría ser, Alfonso. Doctor Julio, sin permiso. Cuando quiera usted crear un programa de televisión propio, sin permiso. Alfonso, muchas gracias. El título es muy sugestivo, sí, Rafael, y coincide con algo que he tenido siempre en mente. La irreverencia es uno de los aspectos que cambian el mundo. Y sin permiso es una especie de sinónimo de irreverencia. Esto es un libro irónico, tiene mucha anécdota, mucho cuento, mucha ironía, mucha cosa histórica, pero tiene mucha ironía, por supuesto, ironía. Pero para no meternos en esto, que a mí me da pena ya usar del programa, es esto, sí, es una charlita. Lo que yo digo es un sello, pero sí, señor. Es que es esto. En una oportunidad, una persona, no quiero extenderme tanto, una persona murió, una persona muy importante de Santander murió. Y entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué razón al entierro solamente vienen 10 personas? Un tipo que es tan importante, que fue esto, que hizo esta vaina. Decir, ¿por qué no viene sino 10 personas? Eso para hablar de por qué nadie se acuerda de Andrés Bello, nadie se acuerda de Manuel Ancísar, que estuvo jalonando el Código de Santander. Claro, él es el primer contacto sí, señor, que se tiene para traer el Código de Chile, porque Ancísar había estado como diplomático en Chile. Entonces alguien preguntaba en el entierro, bueno, ¿por qué? Porque la gente no viene, porque es que solamente estamos 10 pelagatos aquí. Entonces un tipo contestó, un tipo que trabaja en la rama judicial, que es una persona muy importante, o fue muy importante, dijo, por una razón muy sencilla, es que ese señor que murió no daba puestos. Y es que Andrés Bello no da puestos. Andrés Bello. Sí, no, él no da puestos. A ver, María, interesante. Bueno, esa es la pregunta que... No, pero una pregunta. No, cuando haya oportunidad hablamos de Alfonso. Pregúntele. La vida de Bello es una vida también. Sí. Es apasionante conocerla, ¿no? ¿Sí? Porque ese es un personaje más que continental, es un personaje universal, sí, señor. Oiga, descuidado. Hubo un dictador peruano, no sé, que él invocaba y rezaba, no sé si era de él o no. Es que aquí venía mucho Alan García, el presidente peruano, cuando estuvo exiliado en Colombia. Entonces yo me hice amigo y le hice muchas entrevistas. Y él ¿De qué personaje importante no ha sido amigo, Alfonso? No, es que él venía acá y una compañera, Vicky Santa María, fue compañera del periodismo. Eso ya me hace vanidoso. Es otra cosa. No, Alan García venía mucho. Y tuve la oportunidad de hacer, no daba cada entrevista, pero sí le permitía a uno charlar y le preguntaba a uno sobre la tierra y toda esa cuestión. Le gustaba mucho el aguardiente, porque él decía que él disfrutaba mucho el pisco peruano. El pisco, y era más suave el aguardiente de acá, más suave, un poquito más suave. Es muy bravo. Porque el pisco, ¿cuántos grados tiene? Es fuerte, ¿no? No, es muy fuerte. No hay exactamente, los hay de varios tonos, ¿no? Porque el aguardiente aquí, ¿qué grado tiene? 20. No, el aguardiente generalmente en Colombia tiene 26, 28 grados. Pero es que el pisco sí era muy... Bueno, y él decía, ya vamos a una pausa, y él decía algo, que alguien peruano decía que las leyes... Las leyes eran para los amigos y las sentencias para los enemigos, algo así, no sé, ¿recuerdan ustedes algo? Que alguien decía, es que las leyes, hay que hacer las leyes para los amigos y los castigos para los enemigos, algo así. Eso tiene un entronque mucho más antiguo. ¿Recuerdan ustedes quién fue el que dijo eso? Uno puede leerlo y algunos pensadores en Grecia decían más o menos eso. Tal, con esas palabras no, pero sí eso. Sí, que las leyes tienen un... Que las leyes para los amigos y los castigos para los enemigos, algo así. Enemigos, sí, señor. Sí. Es decir, la ley siempre está hecha más o menos al capricho de alguien
que necesita manejar algunas cosas. sí. Y Ya, eso son todas las leyes. Finalmente, Eso son todas las leyes. el derecho es la materialización del poder, Político, sí, señor, del correcto. poder político que alguien ejerce. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa. Estamos en Dígame, hablando sin permiso. Sin permiso con el doctor Julio Enrique. Oye, qué bonito nombre este, sin permiso para un programa de televisión. Alfonso, usted que tiene medios, Anímese, impúlselo, anímese. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hoy domingo en Dígame. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Cámbiate al Flow de Movistar Prepago Todo en Uno Ultra. Recibe 50% más de datos en TikTok y YouTube. Además, disfruta el triple de datos cambiándote en línea. ¿Quieres más Flow? Nadie te da más. Señor contribuyente, pague su impuesto predial unificado. Acérquese a la Secretaría de Hacienda y Tesoro Público. Pida su factura de pago y cancele directamente en la alcaldía o en cualquiera de nuestros bancos autorizados. Recordamos que también puede pagar su impuesto predial a través de la aplicación PSE, Pago Seguro en Línea con su número de identificación catastral. Si paga su impuesto predial antes del 30 de marzo, recibe el 15% de descuento. Entre todos fortalecemos el desarrollo de nuestra región. Secretaría de Hacienda. San Vicente tiene futuro. Oscar Rodríguez, alcalde. Señoras y señores, ¿qué tal? Saludo especial, su amigo Norberto Pelufo. Estaré aquí en Corrillos, en Los Patrones del Fútbol, un programa dedicado a analizar el deporte de las multitudes. Estaremos en vivo lunes y jueves a las 6 p.m. a través del canal de YouTube de Corrillos Televisión. Controversia, debate, polémica y la mirada diferente de las ligas y torneos será nuestro menú. No se lo pierdan, somos los patrones del fútbol. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Bueno, estamos con el doctor Julio Enrique Avellaneda. A mí me gusta hablar mucho con los historiadores. Usted es un historiador, doctor Rafa. Y Julio Enrique es un historiador y tiene muchas anécdotas. Teníamos en el noticiero un programa que era las abrí, ¿cómo era? Chascarrillos. Los chascarrillos. Chascarrillos de la historia. De la historia. Sí. Tenemos que hacer un haciéndole sesgos a la historia. Sí, doctor Julio. Manejando sesgos. Tenemos que hacer un programa de chascarrillos, porque es que uno se ríe de las anécdotas. Sí. Cuente la anécdota que yo le recordé a usted de Manuel Serrano Blanco, el que iba por la acera. Por la acera. Esa es muy conocida, Alfonso. No, sabe que no los jóvenes no. Cada uno es que no. Los conocen tal vez gente que le gusta la historia, pero hay mucha gente que no la conozca. Entonces, para una pruebita, y un día hacemos un programa de eso, ¿sí? De anécdotas. Aquí sí, de anécdotas, es el terreno vivo. No, por eso, hay aquí un señor que tiene muchas anécdotas, es el doctor Mario Olarte Peralta. El tipo, uno habla cualquier cosa, culto, tiene la anécdota, ¿sí o no? Es un tipo de raco. Tipo de los tipos que se dedican a leer, realmente, a leer. ¿Cuenta usted la de Manuel Serrano? Sí, cuéntela, porque usted sabe contar. No, yo o usted la cuenta, usted la Dejemos que sea Rafael. No, pero entonces, ¿y por qué no me permiten contar una de Manuel Serrano que no es muy conocida? Bueno, entonces le voy a contar esta con Luis Enrique Figueroa, que me la contó Alfonso Gómez. Usted sabe que Luis Enrique Figueroa tenía el ojo como torcido, ¿no? Sí, un defecto en el ojo, sí. Entonces estaba en los trámites para el aeropuerto, ya casi terminado el aeropuerto Palo Negro.
vino el embajador del Japón, ¿sí? El doctor Gómez no pudo ir y le tocó ir a Figueroa a recibir al embajador. Entonces el doctor Luis Enrique Figueroa le dijo: ¡colega! Entonces el embajador le dijo: ¿usted también es diplomático? Y dijo: no, tuerto, era que Bueno, ahora sí, es irreverente. Bueno, cuente el suyo. Bueno, lo de Manuel Serrano, pues siempre es bueno colocar un contexto. Manuel Serrano Blanco era un orador, un penalista de mucha importancia aquí en Santander. Pues senador, ¿no? Pues, ¿era godito, doctor? Sí, pues sí, era godo. Conservador. Pero él viajaba mucho, casi todos los jueves, que es el día de mercado en el Socorro, él viajaba mucho al Socorro. Y dicen que él le gustaban los niños, los pelados. Eso es lo que la gente dice, yo no sé si era cierto. Lo cierto es que algunos de ellos en el Socorro lo esperaban, se iban al café a tomar el café. Les cuento que el café Res, se iban a tomarse un tinto y de ahí no salían casi en todo el día, y los estudiantes, con cierta envidia, porque el señor Manuel Serrano era una persona muy culta, entonces el señor no se dejaba corchar en nada. Entonces vamos a mirar a ver si es cierto que no le ganamos ninguna. Como se veía que tenía tendencia y que no era casado, que por lo menos no lo demostraba, entonces le preguntaron: ¿usted qué haría si esta tarde, esta noche, doctor Manuel, usted regresa a su casa y ve que su esposa está en la cama con el mejor amigo? Claro, con la rapidez que tenía Manuel Serrano le dijo: yo simplemente haría lo de tu papá, me callaría. Era contundente Mordaz en sus respuestas. Tenemos que ir a un programa, ¿de acuerdo? No, las anécdotas son buenas. Cuando Alfonso determine. Puras anécdotas. Usted y nosotros reímos. Del tema que ustedes consideren, y metemos anécdotas de la persona, diciendo incluso el autor, y refiriendo, porque la idea es esa. Sí, claro. La idea es no seguir con una educación que es trocitos y trocitos, pero aparte es ocultando una cantidad de cosas, porque esa es nuestra educación. Por eso es que en este libro yo creo haber golpeado la educación, es por eso, que no nos sigan dando más pedacitos, más trocitos, esto no nos sirve. Y digamos la verdad, las palabras hay que utilizarlas como son. ¿Por qué nos da miedo utilizar las palabras? Eso de que le digan a unos señores de tercera edad, más bonito es cuando a mí me dicen: ¡oh, ya llegó este viejo! Uno dice que me están diciendo con absoluta franqueza, yo soy una persona vieja, llegó el señor de la tercera edad, eso es como más humillativo, me parece. Bueno, doctor, ¿qué podemos decir más del código? Tenemos mucho para decir, usted tiene algo que decir, la pregunta que quiero que él haga sobre el código civil. No, Alfonso, bueno, yo sí quiero una cosa, porque veo que el profesor Julio Enrique maneja muy bien esto, y por lo tanto maneja mucha historia pertinente. Yo sí quisiera que nos ambientara al auditorio y a nosotros también, con qué influencia tuvo en el Código de Santander Manuel Alcísar. En el Código... ¿Manuel Alcísar quién era? El escritor, cónsul, que también fue cónsul en Chile, y por eso fue que le debemos... ¿Colombiano? Sí, nacido en el Fontibón, me parece que es. Por Alcísar es que se tiene noticia en nuestro medio. Sí, señor. Se tiene noticia en nuestro medio del Código de Bello. Correcto, por él. Esa es la parte que quería que destacara Julio Enrique. Que el Código de Chile lo acoge en 1855, lo vuelve ley, y por supuesto se convierte inmediatamente en el Código Civil de Chile. Entiendo que Bello invirtió aproximadamente 8, 10, 12 años en la redacción la elaboración del texto. Es un texto de 2000 y pico de artículos, ¿no? Ahora, lo que nosotros acogimos, la base, en buena parte, en un altísimo porcentaje, es el Código Civil de Chile, y así dice la norma por la cual los santanderianos acogimos el código. Acoges el código como Código Civil del Estado de Santander, el Código Civil de Chile. Alcísar, como usted lo anota, Rafael, había estado en Chile y tenía amistad con Andrés Bello. Y cuando aquí nos dimos a la tarea de conformarnos como estados soberanos, pues obviamente teníamos la necesidad de configurar nuestras propias legislaciones. A Murillo Toro se le ocurre comentarle a Alcísar la necesidad de Código Civil, y Alcísar inmediatamente se traslada su mente a Chile y le escribe una carta a Bello diciéndole que quiere conocer el Código Civil de Chile para tomarlo como referente
en los códigos que los estados soberanos aquí van a adoptar, en particular el Estado Soberano de Santander, que si le obsequia algunos ejemplares, y Bello le envió 4 ejemplares a Ancísar, y ese es el punto de partida, ese es el punto de llegada, mejor, del Código Civil de Chile a nuestro medio. Así es, y quería eso porque Manuel Ancísar tenía pues una concepción también un tanto diferente de las personas comunes. Sí era diplomático, pero como que no trataba mucho eso, es decir, no se comportaba así. Él fue el que escribió las peregrinaciones a la Alfa, que es una cosa de costumbres. ¿La qué? Tiene el libro Peregrinación de Alfa, ¿es que se llama? Sí, que debería ser un libro de obligatoria lectura. Correcto, porque es un libro costumbrista de la época donde un señor con extrema honestidad, que eso es lo rescatable, dice lo que le parece que está bien y está mal. Es un libro costumbrista, nos refleja a nosotros, pero lamentablemente eso se pierde, y lo que está diciendo le escucho muestra una parte de la sociedad de la época. Lo que le escucho a Julio Enrique es esto. Me parece qué cosa tan importante que en educación a nivel básica no se tengan en cuenta los libros que hoy, por ejemplo, se tienen en cuenta. Ese podría ser un libro base. Mire, otro libro base podría ser un libro como, por ejemplo, yo todavía lo sigo leyendo, el libro de Edmundo de Amicis Corazón. Es el vaina, le da uno discúlpeme la expresión vaina, sí, pero es que yo soy como el ciclista. No, tranquilo. Como el ciclista, ¿cómo se llama? El antioqueño. Urán. Rigoberto. Rigoberto Urán, que hace unos días le dijeron, acaba de batir récord Rigoberto Urán. ¿Por qué razón? ¿Récord qué? ¿Récord qué? ¿De la hora o qué? ¿Qué batió? Dijo, no, lleva 2 minutos sin haber dicho una grosería. Yo soy lo mismo. Es que es auténtico, ¿no? Sí, que el personaje. Pero mire, es cierto, son unos libros que deben tratar, en lugar de seguir cacareando, por ejemplo, en civilidad con Carreño, por Dios, ese es un libro de unas vulgaridades brutales. La urbanidad que nos enseñaron eso. Mire, Andrés Bello. No estoy de acuerdo con la urbanidad. Pero por Dios, ¿por qué no? ¿Lo ha leído? Sí, claro, pero no, léalo, que esa es una cosa que si usted lo analiza. Pero ¿por qué eso no es sino vulgaridades. Ese es un libro de vulgaridades. Por ejemplo. Y a uno, ¿Cómo debe uno limpiarse la nariz? Incluso dice cómo debe limpiarse. Decir, aquí no, ni respetamos a... No sabía, yo pensé que... Nosotros estamos metidos en cosas que nos enseñaron, pero totalmente absurdas, y es al revés. Ese no es un señor digno de imitar en ninguna parte. ¿No? Civilidad, por ejemplo, la de Bello, el Código Civil, y tal vez tendría otro, no sé si Julio Enrique, que maneja muy bien esto. Yo no, yo soy apenas un aprendiz, pero que usted maneja esto. Mire, yo creo que ese código es un monumento a la civilidad. Sí, claro, ¿no es así? Claro. Porque Andrés Bello lo era. Sí. Una persona, civilidad es para que quede claro en el concepto, civilidad es tener en cuenta al otro. Civilidad es poder trabajar con otro, poder dialogar con el otro, no pelear con el otro, sino poder trabajar, poder convivir, poder charlar lo que estamos haciendo aquí. Esto es un gesto de civilidad. A mí me lo está permitiendo Alfonso aquí, que yo exprese cierta civilidad, incluso con cosas que no se dan de mucho recibo. ¿El Código Civil es el código del comportamiento de la gente en sociedad más que todo eso? ¿Cómo se puede trata definir? Varios temas, ¿no, Alfonso? Sí. De hecho, el Código Civil nuestro tiene un título preliminar donde hace una serie de definiciones teóricas del derecho y 4 grandes partes, ¿no? Digamos, la parte primera, que se ocupa del derecho de las personas, la regulación, régimen jurídico de las personas, quién es persona, las relaciones, todo lo que concierne a lo que hoy llamamos derecho de familia, el derecho de las cosas, dirían los romanos. Sí, señor. ¿No? El régimen jurídico de las cosas, porque las cosas tienen su propio régimen jurídico, las cosas tienen con las personas una relación jurídica. Sí. ¿Sí? Y eso lo regula el Código Civil. Por supuesto, todo lo que concierne a las obligaciones, al negocio jurídico, a los contratos que celebramos las personas, y finalmente un capítulo extenso, todo lo que es el régimen sucesoral, la transmisión de los bienes cuando fallece su propietario. Digamos que esas son las grandes partes, las 4 grandes partes del Código Civil, ¿no? Sobre ese, qué pena, Alfonso, sobre ese puntico, ya que habló de ese tema, Julio Enrique, a mí me parece, porque hay personas detractoras. Entonces, por ejemplo, les dicen, ustedes están alabando un código que dice que los hijos legítimos
no heredan, y que los ilegítimos son ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se utilizaba el término, Andrés? De dañado e impunible ayuntamiento. ¿Cómo? Usted, ¿Dañado? en esa época, Andrés Bello colocó en su código, en el código chileno, expresiones como esas: los hijos son estos, los hijos legítimos son estos, los hijos naturales son estos, y utilizó una expresión que es, por supuesto, hoy censurada por las personas que no miran el contexto. En esa época era absolutamente válido esa terminología, pero absolutamente válida. Hoy no es válida. ¿Qué terminología es que usted dice? Esa. Cuando Bello redacta, sí, sigue. Que el hijo, por ejemplo, el hijo ilegítimo, sí, el que tenía varias categorías, o mejor, de varias clases, el hijo extramatrimonial, digamos, el hijo natural no tenía derecho, por ejemplo, a heredar. No, eso por supuesto es totalmente repudiable hoy, pero las sociedades avanzan. Yo no puedo hacer lo que están haciendo ahora, que esto es una cosa absolutamente vulgar, que porque algunos señores hicieron esto, entonces hay que bajarlos de las estatuas y quemarlos, destruirlos, y no volver a hablar de ellos y quitarlos de las escuelas. Por Dios, en su contexto, esas personas, porque uno tiene que meterse al contexto. En esa época era absolutamente válido eso, sí, pero totalmente válido. Y yo y nosotros no tenemos por qué tener esa herencia negativa y mirarlo desde ese punto de vista negativo. Miremos lo que aportó cada personaje. Y tenemos que hacer un programa sobre eso. No, es que esto es una cosa absurda. Una cosa. Bajaron a Sebastián de Belalcázar. Sí, señor. Sí, señor. Pero yo me puse a investigar la vida de Sebastián de Belalcázar. Si usted no lo ha investigado, hay 5 libros sobre él. Y ninguno habla bien de Sebastián de Belalcázar. Correcto. Oiga, magnífico. Pues yo no sé, yo en ese momento estoy de acuerdo con los indios. ¿Cómo es posible que un tipo asesino, que mandaba asesinar a la gente, que promovía la violación de niños y niñas, entonces, pero usted lo defiende? No, yo no lo estoy defendiendo. Digo que era explicable dentro de su contexto. Es que uno tiene que mirar las cosas no hoy, hay que mirarlas en el contexto, en qué momento se creó eso. Por ejemplo, yo solamente cojo a Hegel para hablar con los marxistas. Le digo, ¿usted sabe qué dijo Hegel? ¿Cómo nos describió Hegel a nosotros los americanos? Pues léalo para que se dé cuenta. ¿Usted sabe qué escribió Simón Bolívar de nosotros? Léalo para que se dé cuenta. Sí, pero no porque dijo eso uno le tiene que quitar el mérito, los méritos que tiene en otros campos. En otros campos, sí. Por ejemplo, Simón Bolívar, ¿no? Pues sí, digo, Alfonso, que las estatuas de Belalcázar las erigieron, las levantaron aquellos que se beneficiaron de las acciones criminales de Belalcázar. Totalmente cierto. Y no se hace hoy lo mismo. De clase, ¿no? Perdón, Julio, ¿y no se hace hoy lo mismo, sí, Julio? Por supuesto, la misma cosa, esto no hemos cambiado en nada. Pero permítame hacer una precisión, una precisión respecto de, o complementar más que precisión, alguna de las anotaciones de Rafael. El Código Civil tiene ese gran mérito, Rafael, que ha sido capaz de actualizarse, por eso ha sobrevivido 150 años. Y bajo la concepción del Estado Social de Derecho, este código se ha actualizado. Y obviamente expresiones como el dañado y punible ayuntamiento fueron declaradas inexequibles. La Corte las sacó de la... Pero eso no destruye la esencia, la estructura sigue, primaria del código. La parte básica, fundamental, moral, esa sigue valiendo. Todas las expresiones discriminatorias que el Código en su época, 1873, permitía y admitía como normales, pues por supuesto, el mundo cambia culturalmente y hoy en día muchas de esas expresiones han perdido vigencia, carecen de uso, porque las concepciones nuevas, en particular esta después del 91 con el concepto de Estado Social de Derecho, hace que tengamos que actualizar la visión de la normatividad. Eso es correcto. Mire, aquí fuimos, los grandes personajes aquí fueron no solamente Julio Arboleda, no solamente los Valencia fueron esclavistas, pero es que eso era totalmente concebible en esa época. Tal vez el mejor libro que hemos leído, que por lo menos yo de niño leí, fue La María. La María es un personaje, Jorge quizás pertenecía a un régimen esclavista, y de paso utiliza la palabra esclava en su novela. ¿Quiere decir que uno lo tiene que leer con el concepto de esclavo que tenemos hoy? Por supuesto que no. Hay que mirarlo porque eso era apenas normal, que eso se moviera de ese mundo. Los americanos, perdónenme, tendría que acabar con todos los americanos, porque ¿cuál personaje importante? Tal vez el único que medio salvó fue Benjamin Franklin, pero los demás personajes no fueron esclavistas. Todos. Correcto, todos. Pero una sociedad esclavista. Sí, tenían billete. ¿Qué tal si usted se le mide a hacer un programa sobre la vida
privada de Bolívar, de Sebastián de Belalcázar, de Pizarro, de Gonzalo. ¿Lo hacemos? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Porque... Yo tendría que ponerme a una cosa, a estudiar, y había que me queda muy difícil. No, pero es que muy fácil. No, el estudio. Oiga, ¿qué tal? No, Pero sí, bueno. nos metemos en ese cuento. Claro, digamos las cosas como son, porque son personas que exaltamos también de manera Contando gratuita. la verdad a la gente. No, correcto. También los exaltamos de manera gratuita. Sí, claro. Gratuita. Por eso es que nosotros estamos exaltando a unas personas, destruyendo la autoridad, porque dijeron esto, porque hicieron esto, mirando solamente partecitas. Aquí hay una avenida que se llama Ramón González Valencia. Sí, sí. Busque la vida del muchacho. Sí. El general Ramón González Valencia. El general Ramón González Valencia. Y Santander era general también. Sí, No, mire la cosa. Bolívar. No, Bolívar sí era general. Sí. Santander no era general. Fernando González, por ejemplo, prueba por qué no pasó nunca a ser mayor. Perfecto. Pero decimos general. Muchas gracias, muy amable, Rafa. No, Doctor, ustedes hacemos el programa ese, va a estar interesante. Estamos atentos, puede ser el programa inaugural de Sin Permiso. Julio Enrique, muchas gracias. Alfonso, Alfonso, a usted muy amable por permitirme el espacio. A Juan Diego. A Juan Diego. Colombo argentino, y a su asistente Pachito. Pacho, ¿no? ¿Es decir Pacho? ¿Sí o no, Francisco? Soy paisano de Juan Diego. No, ese es de Barranca y Juan Diego es Colombo argentino. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Nos vemos en 8 días con otro programa. Dígame. El anterior programa fue producido por Corrillos.